La paz del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Mi deseo es que Dios les bendiga bastante y sea provechoso en todo tiempo los minutos que ustedes pasen cerca de mí, escuchando la palabra de Dios. Solamente quiero presentar el día de hoy un tema. Espero que sea de mucha bendición, que sea lo más específico que pueda, lo más objetivo, lo más fundamentado en la Escritura que yo pueda, y con la unción y la revelación del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo a mi vida. Ya hemos orado para que este mensaje llegue al corazón de cada oyente. Cada persona que escucha la palabra puede juzgar conforme al corazón que Dios le ha dado para juzgar, conforme el Espíritu le dé la revelación. Cuando uno suelta la palabra de Dios, cada persona puede recibir o percibir de una forma diferente el mensaje, pero Dios trabaja tan hermoso que trabaja de una forma muy particular con cada uno de los oyentes. El tema que me trae es acerca de la iglesia. El tema es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Qué grupo puede ser considerado que son la iglesia, a la cual también le llamamos la novia que está desposada con Cristo Jesús y que será la esposa del Cordero, conforme a Apocalipsis, la palabra de Dios? Digo porque todo mundo se atribuye el derecho de ser la iglesia y todo mundo quiere ser la iglesia. Pero una es la iglesia y otras son las iglesias. Las iglesias pueden ser llamadas también las congregaciones o los grupos de reunión. Pero la iglesia muchas veces también es llamada también a la denominación a la que pertenece esa congregación. Y cada denominación se atribuye a ser la iglesia y la única iglesia y donde hay salvación. Pocos son los grupos que aceptan que pueden ser ellos parte de la salvación, pero puede haber otros grupos donde Dios tenga salvación reservada para ellos. Pero la mayor parte no aceptan eso. Si son grupos o denominaciones que albergan 100, 500, 1000, 5000 pastores o 5000 congregaciones, sus arcas están rebosantes. Hay suficientes recursos, hay suficiente dinero y personal como para tomar una atribución de que la verdad y la salvación descansa solo en nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de que conforme a la Escritura una es la iglesia, ciertamente. Vamos a ver conforme a la palabra de Dios algunos aspectos. Vamos a tener el tema de la iglesia y vamos a leer algunas partes bíblicas, no muchas. No vamos a ser muy extensos ni muy bíblicos. Eso lo acostumbro a hacer yo en mis escritos, en mis libros. Siempre he creído y he querido que mis libros tengan suficiente sustento bíblico, suficientes referencias escriturales. Aún así he hecho muchos videos, ustedes van a ver videos donde solamente hablo y hablo y hablo y hablo. Hago apología de la Escritura y de lo que pienso conforme a la Escritura. Pero para muchos esto no es muy justo, a menos que conozcan de la palabra o que no conozcan nada. Si conocen mucho, dicen es cierto, está hablando conforme a la palabra de Dios. Si no conocen nada, dicen bueno, tal vez tenga razón, yo no conozco la Escritura. Si conocen un poco, empiezan a criticar y a decir no, yo no creo que sea así como dice él. Yo he querido que en mi instituto, al abrir mi instituto bíblico, poder hacer un trabajo, un preámbulo o preparatorio para incursionar en los estudios que el pastor Benjamín Leija puede dar, ¿verdad? Pero una etapa de poder ir desquitando, desarticulando pensamientos preconcebidos o ideas predeterminadas porque alguien nos platicó cierta cuestión y no la sustentamos en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora bien, el tema que voy a tratar
puede ser controversial para muchos. Yo vengo de unos movimientos cristianos, ¿verdad?, evangélicos, donde la iglesia es la única que va a ser salva, ¿verdad? Pero yo encuentro grupos de salvos a través de la escritura, encuentro pruebas bíblicas de que Dios tiene el derecho y la atribución de dar salvación cuando Él quiere dar salvación. Pero nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a lo que la escritura dice que debemos nosotros tener y hacer para poder ser llamados hijos de Dios y parte de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una, universal e indivisible. Es cierto, no son muchas, solamente es una. Independientemente de nacionalidad, origen, raza, color de piel, culturas, pero que tiene las características que el Maestro dejó para ser considerado su pueblo, su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, formada por todas las personas que han sido bautizadas en agua, en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, Hechos 10, Hechos 19 y varias porciones del libro de los Hechos y posteriormente fuera del libro de los Hechos. Y han recibido la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Segundo, punto número 2. Este bautismo en su nombre, como lo describen todos los sucesos del libro de los Hechos, que puede ser en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Y de esta manera, esperar la confirmación por medio del bautismo del Espíritu Santo, que es la segunda parte del bautismo en agua, conforme le dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, le dice a Nicodemo: Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aunque ahí ese texto tiene una trascendencia mayor, cuando dice del agua, hablando de que se nace físicamente y luego se nace espiritualmente por medio de la palabra, por medio del oír. ¿Por qué dice el pastor Leija que nacer del agua no es precisamente nacer en el bautismo? Porque el bautismo es un paso de obediencia, pero se nace del agua físicamente. El apóstol Pedro dice que el mundo proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, el mundo físico, nosotros, usted y yo, que estamos conformados de agua, de humedad. El 70% de nuestro cuerpo es agua. El libro de los Romanos viene diciendo y viene explicando que primero trajimos la naturaleza humana, después aparece la naturaleza espiritual, que como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Que primero lo uno, después lo otro. Primero tuvimos que nacer físicamente de una mujer, crecer, tener uso de conciencia y inteligencia y libre determinación como Dios estableció desde el principio de la creación humana, para después ser engendrados del Espíritu y nacer del Espíritu para tener revelación y conocimiento de las cosas que no son visibles físicamente, pero que son visibles con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Según Hechos 2:38, luego 1 Corintios 12:13. Vamos a ver si podemos rápidamente leer las partes bíblicas. Voy a buscarlo rápido, lo más que se pueda, en la rapidez. Si usted tiene su Biblia, léalo también. Dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hablando del nacimiento espiritual, para conformar y ser la iglesia. Estamos definiendo, ¿verdad?, quién es la iglesia o quiénes somos la iglesia. El sello
que son las arras de la herencia, según Efesios capítulo 2, me parece, ¿verdad? Dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El sello y la confirmación del pacto que hicimos entre nosotros y la Escritura. Porque la Escritura decía que sin sangre no había remisión de pecados, y que la sangre de Jesucristo podía ser efectiva mediante un pacto que yo hacía con Él. Cuando Él ofrece la parte de su pacto, un documento en blanco, un documento que Él firmó ya con sangre, pero que no está tu firma ni mi firma, sino que la firma es de la persona que baja las aguas del bautismo para ser bautizado en su nombre. Cuando baja las aguas del bautismo, el hombre pone su mano sobre la Biblia. Puede hacerse literal o puede ser simbólico, en el sentido de que la persona está confesando ser pecador y necesita esa sangre de Jesucristo en su vida. Pone su mano y de esa forma pone su firma. Pero ese documento debe tener un sello del condado, del estado, de la federación, de una tercera autoridad, ¿verdad?, que venga a dar fe de aquel acuerdo entre dos, entre usted y Dios, entre yo y Dios, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón a morar. Ese es el Espíritu Santo que viene a sellar ese pacto. Hay que reconocer que algunas veces ese sello viene antes del bautismo en agua. Yo he visto personas bautizadas en el Espíritu Santo en otras lenguas y otras formas gloriosas que Dios establece para los que se humillan delante de Él y le buscan de verdad, con temor y con temblor. Pero vamos a seguir adelante diciendo que obviamente este es un grupo, es decir, la iglesia es un grupo élite de Dios en Cristo y para Cristo, ¿sí? Este grupo le sigue y le seguirá a donde quiera que Él vaya. Este grupo se está conformando en el mundo por todos los redimidos, y con este grupo Dios planea en y a través de Jesucristo eliminar la rebelión de Lucifer, detener la rebelión de Satanás y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, los ángeles que quisieron seguir el consejo de Belial. No guardaron su dignidad, según Judas capítulo 6, ahí viene la descripción, sino que se portaron neciamente. Job capítulo 4, versículo 18, dice que Dios notó necedad en sus ángeles. Nosotros no sabemos de qué naturaleza o cuáles son el alcance de la naturaleza angelina, pero la población angelina es muy vasta. La población angelina es muy vasta en los cielos de los cielos. Hay un cosmos allá afuera, demasiado grande para yo poder describírselo, llena de seres vivientes. Mundos creados llenos de ángeles que están en obediencia delante de Dios. Y no sabemos si también haya mundos en desobediencia, ¿verdad?, los protomundos y los supramundos, que es una vasta población en el universo. Pero a mí me corresponde hablar de esto, de usted y de mí, de lo que nosotros, en la tierra de los vivientes, en este globo terráqueo, nos corresponde ser la iglesia y el grupo que Dios tiene conformándose para habitar un día mundos nuevos, lugares gloriosos, la región celeste. Bendito sea el nombre del Señor. Obviamente el ser humano no existía y por lo tanto tampoco era, pero hoy es y será por la eternidad. Dios nos engendró, pero también nos generó. Primero nos generó físicamente, después nos engendró espiritualmente. ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? No existíamos, no tuvimos participación en una guerra antigua, no pudimos haber tomado determinación en los tiempos pasados. Por lo tanto, no somos juzgados por el pasado, sino no somos juzgados por el presente, por lo que usted y yo hacemos hoy a través de su vida, sean 60, 70 o 100 años que usted puede vivir. Tiempo hombre. No existe la forma de probar que nosotros, algún ser humano, ya existía antes de la fundación del mundo. La filosofía de la reencarnación no tiene fundamentación en la Biblia, solo en la mente de alguien. Y además porque no tiene carácter retrospectivo o retroactivo. Si un ser humano se porta mal, nace en un sapo, pero si el sapo se porta bien, nacerá en un príncipe. Nadie ha podido ir al mundo de los animales y decir: yo fui animal,
y me conduje bien para nacer un ser humano otra vez para atrás. Son teorías o filosofías torpes que se dan en la mente de las personas. Bien, vamos a continuar. No obstante, sabemos que existíamos en la mente de Dios. Sí estábamos en la mente de Dios, estábamos en el corazón de Dios. Estábamos en el deseo de Dios de participar con un contingente o dentro de un contingente de redimidos para participar de cosas gloriosas que ojo no vio, ni oído no oído, ni han subido en el corazón de los hombres. Aún. Es decir, éramos o fuimos y somos un proyecto bien definido de Dios para la gloria del Hijo, es decir, del Verbo, es decir, Cristo Jesús. Alguien puede decir, hermano, usted está hablando de dos personas distintas. No, estoy hablando de que Dios deseó, Dios siendo espíritu, teniendo forma incorpórea e física y material, deseó tomar forma humana, corpórea, física y material para disfrutar de los bienes de este siglo juntamente con usted y conmigo, hacernos partícipes. Por eso es el unigénito Hijo de Dios, único en su especie, pero también es el primogénito entre muchos hermanos, de los cuales estamos siendo conformados a su imagen y semejanza. Nos estamos siendo llamados a parecernos a Él, a ser más como Él. Y no se ha manifestado lo que debemos de ser, porque cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, dice la palabra. Voy a tratar de irme rápido, ya que espero llevarme unos 10 minutos más solamente. Primeramente Dios. El libro de Apocalipsis, ahora bien, eso dice en Génesis 2:7, ¿verdad? Génesis 2:7, luego dice, Génesis 2:7 remarca que el contacto del espíritu con la carne produjo el alma. Por lo tanto no éramos. El alma se produjo al contactar el espíritu de Dios y nos dio parte de su naturaleza, que es espíritu. En el contacto con la carne produjo un alma viviente y fue alma viviente. No dice y llegó y vino de alguna parte el alma viviente, no, y fue, se dio, se generó un alma viviente, que es usted y que somos yo, que soy yo, que es usted, que soy yo, que somos nosotros. Por otra parte, el libro de Apocalipsis, ahí ya tenemos nosotros un grupo que se llama la iglesia. Es la iglesia, ¿verdad? La que se viste de lino fino, la que se santifica día con día, la que se derrama día con día delante de Dios, la que aparece en Apocalipsis 19, no en Apocalipsis 7. La iglesia no está en Apocalipsis 7, capítulo 7, ahí no aparece la iglesia. Escudriñelo, investíguelo y debátalo conmigo si gusta. Pero vamos a pasar adelante. El siguiente inciso dice, el libro de Apocalipsis nos menciona de dos grupos más. Dos grupos más, de 144,000. Los primeros fueron decapitados por Herodes antes de los 2 años de edad, y el otro grupo saldrá como la última cosecha durante el fin del tiempo. Pero obviamente estos grupos son solamente israelíes. ¿Por qué decimos israelíes y no judíos? Porque vamos a especificar que siempre hemos dicho judíos. Pero los judíos. Los judíos. Oh, sí, los judíos. Pero los judíos descienden de Judá. Los israelitas descienden de Israel, que es Jacob, los 12 patriarcas. No todos son judíos. Se les dice judíos porque practican la religión judaica, la de su patriarca, sus patriarcas, los 12 patriarcas de Israel, en los que está Rubén, Leví, Benjamín, en fin, los 12. Usted lo puede encontrar en el libro de Génesis, puede encontrar los 12 patriarcas. Esos son israelíes. Es decir, estos grupos de 144,000 son dos grupos diferentes y separados. Tienen características muy particulares una de la otra. Y muchos pueblos se confunden. Muchas iglesias y pastores inclusive los mezclan, los juntan, los separan, los vuelven a juntar, los vuelven a revolver y no se encuentran punta. Pero realmente son dos grupos completamente separados.
Déjenme terminar y les voy a dar las partes bíblicas que tenemos aquí. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, ¿verdad? Nos habla de los dos grupos de 144,000. Nos habla del primer grupo. Irónicamente, en el capítulo 14 nos habla del primer grupo que fue redimido de entre los hombres, que fueron los 12,000 de cada tribu, cuando el rey Herodes mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo. Eso te lo voy a demostrar ahorita por la palabra. Pero Apocalipsis 7 nos habla de otro grupo de 144,000. Y ahí dice claramente también que son 12,000 de cada tribu. Cuando grupos cristianos, como, bueno, puede hablarse de los adventistas, de otros grupos cristianos, se quieren colocar ahí entre los 144,000, los testigos de Jehová también. Digo, bueno, entonces, ¿cómo puedes definir tú a qué tribu perteneces? Porque es la tribu de Dan, la de Leví, la de Benjamín, la de Rubén, la de Manasés. ¿De cuáles perteneces tú? ¿A qué grupo pertenecen los mexicanos que se convirtieron? ¿A qué grupo pertenecen los norteamericanos, o los africanos, o los centroamericanos, o sudamericanos? Porque ahí dice que son israelíes y son 12,000 de cada tribu y da el nombre de la tribu. Entonces, ¿cómo puedes tú definir esa parte? Pero esa parte no la tienen que observar. Saquen el texto de su contexto. Bueno, para mí siguen siendo solamente israelíes. No podemos decir judíos porque debemos recordar que son 12 tribus de Israel. En la Biblia, a estos dos grupos de 144,000 se les llaman las primicias y el rebusco. Ok, fíjese usted. La uva, la cosecha de la uva, de los viñedos, tiene 3 cortes. Tiene el corte primero, el corte segundo y el corte tercero. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos nosotros la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos de la vid, cuando se cortaban los primeros racimos, las uvas frescas. Pero también encontramos el rebusco. El rebusco es la tercera parte de la cosecha, es decir, se corta la primera corte, luego viene a los siguientes días viene el segundo corte y después más adelante viene el último corte de la vendimia, que es cuando ya quedan los últimos sarmientos o los últimos racimos. Jeremías capítulo 6 versículo 9 y Levítico 19:10. Vamos a ver qué dice Jeremías 6:9. Jeremías 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid al resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Si usted lee, tal vez Levítico también nos venga diciendo, esto nos está diciendo claramente, ¿verdad? El rebuscar entre las ramas buscando los últimos racimos del resto de Israel. Y si usted se va a Apocalipsis, usted va a encontrar que los 144,000 sellados vienen siendo sellados del fin del tiempo de la tribulación, en los últimos días. 144,000 para ser precisos. Esos son redimidos entre Israel, ¿sí? Ese es el rebusco. Las primicias ya pasaron. Hay que comprobar las primicias, hay que comprobar que también ya pasó. Vamos a ver en Levítico 19:10. Vamos a ver si podemos ver si Levítico nos da algo sobre allí, algo de eso. Levítico 19:10. Bueno, sigue hablando sobre el rebusco, que es la tercera cosecha. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Volvemos a ratificar el pensamiento de que se cortaban las primicias, se cortaba la cosecha, que es el segundo corte, y el tercer corte se dejaba, o era mandamiento de Dios a través de su profeta, ¿verdad? De la palabra, que lo dejaran ahí para que también la gente pudiera beneficiarse, la gente pobre, ¿verdad? Los extranjeros. ¿Y por qué no les vestes del campo, los animalitos, los pájaros, qué sé yo? Guardando o observando, hermanos, un balance ecológico. Dios tiene esa sabiduría y le deja a su pueblo, o al pueblo de Israel, que tenga un balance ecológico. Y dejaba, dice, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, lo he dicho.
Pero las primicias, vamos a verlo más adelante, dice, las características más sobresalientes son que los primeros no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, hablando de los 144,000. Apocalipsis 14:4, ¿verdad? Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque eran niños, eran bebés de meses a 2 años. Y eso se cumple porque la profecía decía: Raquel, que llora, es madre de 12 patriarcas en Israel. Jeremías 31:15. Estaban Jeremías. Isaías, Jeremías 31:15. Jeremías, rápido, Jeremías 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Profetizando el profeta Jeremías de la muerte de todos los menores, cuando el rey Herodes mandó matarlos, con la intención de destruir el proyecto mesiánico, de que Jesús no naciera en el mundo para que pudiera venir a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Porque después vamos a Mateo capítulo 2, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, y encontramos la narración de la destrucción que hizo el rey Herodes con todos esos bebés, 12,000 de cada tribu de Israel. Ahí están los primeros 144,000, que ya murieron niños. Y luego están los últimos 144,000 en el Apocalipsis, que van a ser sellados al fin del tiempo. Pero no tiene que ver con los gentiles, no tiene que ver con la iglesia, el pueblo de Dios. Entendamos, esta es una biblioteca, es una biblioteca. Aquí está escondido el misterio para usted y para mí, el ministerio para usted y para mí. No toda la Biblia aplica toda para mí. Toda la Biblia es la palabra de Dios, toda la Biblia es verdad. No solamente contiene, es la Biblia, es la palabra de Dios y es la verdad. Bien, vamos rápido, estamos llegando al tiempo que necesitamos terminar. El segundo grupo tienen que ser sellados en sus frentes. Menciona Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Cada grupo canta un cántico que ninguno puede descifrar y ninguno puede cantar. Apocalipsis 5, versículo 9. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y Apocalipsis 15, versículo 3. Voy a tratar de avanzar. No sé si este tema me lleve a 2 partes en 2 ocasiones, porque estoy viendo que mi tiempo está terminando, pero vamos a tratar de terminar. Vi que ya no nos queda mucho. Rápidamente, dice la Biblia también nos habla de naciones que fueron salvadas. No quiero hacer mucho tiempo en los videos, estimado oyente, porque somos muy dados a que se nos pierda el carácter de estar poniendo atención en lo que estamos poniendo atención, y pierde interés y podemos cambiar el video y ya no vemos, ¿verdad? El fin de toda la plática, el propósito que se trajo. Bien, la Biblia también nos habla de naciones que fueron salvadas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, capítulo 15, versículo 4 y capítulo 22, versículo 2. Las naciones son familias de creencia distintiva bíblica. En el aspecto mío lo veo así. Alguien dice: hermano, son las naciones que quedaron después del Armagedón, cuando viene el reino milenial, el reino del milenio, ¿verdad? Cuando dice que cada nación tendrá que llevar tributo a Israel o a Jerusalén, al trono de Dios, ¿verdad? Donde nosotros, la iglesia, seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos el mundo, ¿verdad? Con vara de hierro, dice también la palabra de Dios. Tendremos la autoridad para gobernar y sujetar el mal en el mundo. Por un lado, por el otro lado, el mal de la sociedad, la concupiscencia de la carne de la gente, porque el mal universal estará detenido, porque estará encerrado durante 1000 años, ¿verdad? Que es el diablo exaltado por 1000 años, y entonces hay una paz cósmica, hay una paz cósmica de cierta manera, pero sigue siendo la naturaleza del hombre ambiciosa y con todas sus pretensiones. Tiene esa naturaleza porque la Biblia dice que después Satanás será suelto y puede volver a tocar y a tentar a esos hombres, porque siguen teniendo la misma naturaleza, participan de esa naturaleza pecaminosa caída y pueden ser seducidos nuevamente, ¿verdad? Entonces, dice, según la palabra de Dios, dice que para mí son naciones con familia de creencia distintiva bíblica, en quienes toma nombre toda familia humana y angélica.
es decir, en los cielos y en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Y yo considero que hay otros grupos de salvación, claro que sí. Si usted se fija, Apocalipsis capítulo 7, usted lea la multitud vestida de ropas blancas y dice quiénes son. Dice, pregunta Juan en la visión, quiénes son y de dónde han venido. Y la divina respuesta, o Dios le contesta y le dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿verdad? Personas que tendrán que pasar, ¿verdad?, por sangre, lavar su vestidura con sangre, por no haberse preocupado de su vida cristiana y su vida espiritual, cuando el Espíritu le decía que se preparase, cuando el Espíritu de la profecía, el Espíritu de la palabra le decía que se preparase, cuando los predicadores le predicaban y no atendían, ¿sí?, o que simplemente no creía o no podía creer. Tal vez el creer también sea parte, el creer o no creer en el arrebatamiento, porque hay grupos que no creen, ¿verdad?, que la iglesia sea arrebatada, sino que van a pasar por la gran tribulación y van a tener que pasar por sangre. Ellos dicen que tienen que pasar por sangre. Si ellos quieren, pues tal vez Dios los quiera cumplir a ellos. Yo, de mi parte, Dios los bendiga a todos ellos. Por otro lado, tenemos familias, Efesios capítulo 3, 15, 6, 10 y 2, 19. Estos son familias generacionales de la fe, que son sustentadas por las líneas de pensamiento distintivos unas de otras, que para mí, en mi haber, hermano, eso sí ya es, algunas pastores no están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y escuché a un pastor que me dijo, hermano, es que no podemos tener más misericordia que la que Dios tiene. Y si Dios dijo que está exterminado, que ellos van a morir, van a morir. Y si ellos van a ser atormentados en el infierno, van a ser atormentados. Le dije, hermano, yo conozco mucha gente muy sincera que no ha podido tener la revelación. Por ejemplo, la revelación del nombre, la revelación del Espíritu. Hay personas pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y no lo han recibido. Y todas esas cuestiones. Dicen, no, hermano, es que ellos simplemente, si Dios no les dio, es porque los quiere condenar. Bueno, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Mi deber es estar preparado para el encuentro con Cristo Jesús y tratar de ser lo que es la iglesia redimida, la que se viste de lino fino según Apocalipsis 19. La iglesia no está en Apocalipsis 7, donde están las multitudes vestidas de ropas blancas. Ahí no está la iglesia. Escúcheme bien. La iglesia no está en Apocalipsis 7, donde están las multitudes vestidas de ropas blancas. Y por cierto, ese es casi un capítulo completo hablando de esas cantidades de multitudes de gentes. Sí, están con palmas en sus manos, sus ropas blancas. Es bonito, qué bueno. Pero no es la iglesia. La iglesia está en capítulo 19, versículos 7 u 8 y 9, me parece. Ahí está la iglesia, que es la esposa del Cordero, la amada, la querida, la protegida, la cuidada, la deseada. Y esa se viste diferente. Lo vemos por sus vestiduras. Fíjese, vea usted la vestidura de las multitudes